Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi corazón delante de ti, mi vida. Oro a ti, Señor Jesucristo, para pedirte que me ayudes a poder compartir el mensaje, la palabra, Señor, y lo que tú quieres para nosotros como congregación, Señor. Esta mañana nos has hablado, Señor, has traído un mensaje que algunos de nosotros que estamos aquí, Dios mío, aunque no han estado en el primer culto, Señor, pero tú, Señor Jesucristo, le has puesto en el corazón seguir, Señor, en línea, Señor, la palabra o el tiempo del culto, Señor, y han podido enlazar o tomar la palabra de la mañana para poder enlazarla con la tarde. También oro por los que están conectados esta tarde, Señor, que vinieron al culto de la mañana para continuar con la palabra, Señor. Yo oro, Padre, para que tú nos hables, nos bendigas, Dios mío, por medio de la palabra, y tú te glorifiques, oh Dios, en ella, Señor. Esta palabra no me pertenece a mí, te pertenece a ti, Señor. Por eso me encomiendo a ti, Señor, porque yo no soy suficiente para compartirla. Te necesito a ti y necesito que sea tu Espíritu Santo el que hable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vengan a Deuteronomio, donde hemos comenzado esta mañana en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. En el versículo 39, el Señor esta mañana nos trajo la palabra comenzando con este texto. Y dice el versículo 39 del capítulo 32, dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. El 41 está la palabra. Dice: si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomare venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Dice: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará la venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Muy bien. Esta mañana hemos estado estudiando este texto donde el Señor habla de la espada como un juicio que está destinado para los enemigos de Dios. Así que aquí habla de una espada, y esa espada tiene que ver con un juicio que Dios trae sobre aquellos que son enemigos. Hemos estudiado que en Génesis aparece la primera espada, y esa espada era la espada que Dios puso en el Edén, en el huerto, para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Ya el hombre había incurrido en transgresión, ya el hombre había pecado contra Dios, fue expulsado del huerto, y Dios puso querubines y una espada de fuego que estaba moviéndose para que el hombre no entrase, no regresase a tomar del árbol de la vida y añadiera un mal mayor a lo que ya había hecho. Y comiendo del árbol de la vida, pues no se hiciera eterno y así no perpetuar el pecado. Así que Dios, que sabía que el hombre podía producir un mal mayor, pone una espada, y esa espada que pone se vuelve contra el hombre para que el hombre pecador no vaya a usurpar la gloria de Dios o a tomar la gloria de Dios. Y es una espada que, debiendo de ser una espada que esté a favor del hombre, se puso en contra de Adán por causa de su transgresión. Amén. Así que hemos estado viendo cómo, según algunos textos que hemos estado estudiando, hemos llegado a la conclusión de entender que la espada es un medio, un método que Dios usaba para poder exterminar a los enemigos de Dios. O sea, no tenía la finalidad de que la espada fuera dirigida a los amigos de Dios, sino de que la espada y los juicios no fueran
para los hijos de Dios, sino que el juicio fuera para los enemigos de Dios. Amén. Así que como Israel tenía muchas batallas, pueblos enemigos, pueblos alrededor, conquistas, entonces Israel de alguna manera todo el tiempo estaba acostumbrado a ver que la espada era un medio que se usaba para prevalecer contra los enemigos o que venía en contra de ellos. En este caso, Dios tenía un juicio reservado para los enemigos. Amén. En Ezequiel hemos estudiado que aunque Dios tenía una espada que estaba determinada contra los enemigos y a favor de los amigos, en otras palabras, el juicio o la espada de Dios debía de ir delante de Israel para que Israel pudiera ver esa espada contraria a los enemigos de Dios. Pero Israel en su rebelión, Israel siendo amigo de Dios, Israel habiendo sido un pueblo que debía de ver la espada a su favor, vio que la espada de Dios fue afilada en contra de Israel. Y podemos ver que Dios no tuvo más remedio que volver la espada del juicio que era contra los enemigos, lo tuvo que hacer contra Israel, aun sin querer hacerlo, por causa de su rebelión. Significa que la espada se dio la vuelta y fue hacia ellos cuando debería de ir dirigida hacia los enemigos. ¿Por qué fue dirigida hacia ellos? Porque ellos incurrieron en que, aun siendo amigos de Dios, ellos actuaron como enemigos de Dios. Amén. Por lo tanto, la espada que tenía un propósito que era exterminar enemigos, se volvió contra el mismo Israel. Por lo tanto, cuando nosotros, aun siendo amigos de Dios, incurrimos en rebelión, la espada del juicio que va contra, se vuelve contra nosotros si no nos arrepentimos. Amén. Entonces, hemos estado estudiando en Isaías, cómo, en el Salmo, 7, cómo habla de el arrepentimiento como una medida para que la espada sea quitada. Amén. Entonces, el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, necesitamos vivir en un continuo arrepentimiento y en una continua alineación con Dios. Y cuando nosotros estamos alineados con Dios, la espada va adelante y va dirigida hacia los enemigos. Pero cuando nosotros incurrimos en pecado, cuando nosotros incurrimos en rebelión, cuando incurrimos en rebeldía, cuando nosotros, aun siendo amigos, actuamos como enemigos de Dios, entonces esa espada se da la vuelta y viene hacia nosotros, porque Dios no nos quiere destruir, pero sí nos quiere tratar porque quiere conseguir algo en nosotros. Amén. Entonces, hemos estudiado que la espada contra los enemigos era para destrucción, pero la espada con los amigos es para corrección. Amén. Entonces hemos estado estudiando cómo cuando la espada se vuelve a nosotros, no es que Dios nos quiere destruir, es que Dios nos quiere corregir. Amén. Entonces el juicio Dios lo tiene diseñado contra los enemigos y a favor de su pueblo. Pero cuando el pueblo incurre en rebelión, entonces, amados, se vuelve y la espada viene hacia el pueblo de Dios cuando incurre en rebelión y en rebeldía, porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Amén. Ni puede participar de lo malo. Así que Dios necesita que nosotros andemos como amigos de Dios. Amén. Como amigos de Dios. Ahora quiero que vengas al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a continuar con la segunda parte, o vamos a traer la continuación de lo que Dios nos ha estado hablando. Porque si la espada va contra los enemigos, Dios quiere que nosotros seamos sus amigos. Amén. Y algo que Jesús hizo fue hablarle a sus discípulos y les dijo algo que vamos a estudiar ahora. Es Juan 15, versículo 12. Juan 15, versículo 12. ¿Lo tenemos para ir juntos? Juan 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es el condicionante? El condicionante es hacer lo que Dios nos manda. Amén. Lo que Jesús nos manda. Muy bien. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Muy bien. Ahora el Señor Jesucristo estaba trayendo algo novedoso, y era que Dios o Jesús estaba llamando a los discípulos a ser sus amigos. Para que fueran sus amigos había un condicionante, y es que ellos tenían que andar en su voluntad, en la voluntad de Dios, que ellos tendrían que vivir en obediencia a Dios. Entonces, ese era el requerimiento, que ellos tenían que vivir en obediencia y hacer lo que Jesús les decía para que pudieran ser sus amigos. Entonces, estamos hablando que si no actuaban de acuerdo a la obediencia a Cristo, ya no eran sus amigos, ¿verdad? Estamos hablando que alguien que no anda en la obediencia a Cristo se convierte no en un amigo, sino se mantiene como un enemigo. Porque nosotros debemos entender que para andar con Dios debemos ser igual a Dios. Y cuando digo igual a Dios, digo de acuerdo a la imagen de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios y de acuerdo a la alineación con Dios. Entonces, como amigos necesitamos estar alineados con Dios. Por eso Él les habló y lo primero que les dijo, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. En otras palabras, estaba el condicionante de que ellos debían de ser obedientes y vivir en la voluntad de Jesús para que pudieran ser llamados amigos de Dios. Amén. Así que aquí les dice, ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, Jesús estaba llamándolos amigos porque les había dado una revelación de Dios, porque les había dado palabra de Dios, porque les había dado misterios de Dios, porque les había dado secretos de Dios, porque les había dado a conocer la voluntad del Padre. Por tanto, ellos tenían un privilegio y como amigos tenían un conocimiento que les daba una responsabilidad. Diga conmigo, un conocimiento que les da una responsabilidad. Amén. Dígalo conmigo, un conocimiento que les da una responsabilidad. La revelación que usted y yo tenemos de Dios nos hace responsables delante de Dios. La revelación que nosotros tenemos como amigos de Dios, compañeros que estamos sirviendo a Dios como amigos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios, conociendo los secretos de Dios, nos da una responsabilidad delante de Dios. Por tanto, los amigos no son cualquier cosa, no son cualquier persona. Cuando Dios llama a Israel enemigos, es porque Israel sabía lo que tenía que hacer y no lo hacía. Es porque Israel había recibido la palabra, los profetas, el consejo, la palabra de Dios, la voz de Dios, y aun habiéndolo recibido, anduvieron en sus propios caminos, desechando todo lo que habían recibido de Dios y andando separados de Dios. Por lo tanto, la revelación que yo tengo de Dios me hace responsable delante de Dios. Y Dios me llama amigo porque me ha revelado cosas íntimas que solo Dios se las ha dado a aquellos que andan con Él. Amén. Por eso es muy importante que yo entienda que cuando estoy sirviendo a Dios, tengo que servir a Dios de forma correcta porque yo soy responsable por lo que Dios me ha revelado. Amén. Entonces, yo debo de entender lo que yo he recibido de parte de Dios, como amigo de Dios. Como Dios me llama su amigo, es porque yo he recibido algo que otros no tienen. Si una persona tiene un amigo íntimo, seguramente ese amigo conoce más cosas que las que yo pueda conocer. Si el patriarca tiene un amigo y es íntimo,
Seguramente el patriarca conoce más cosas de ese amigo que las que pueda conocer yo. Esa persona a mí no me ha revelado lo que le ha revelado a él, o le ha dicho lo que le ha dicho a él, y él tiene un conocimiento mayor y es responsable por el conocimiento que tiene. Y nosotros somos responsables por el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es contado como una rebeldía delante de Dios. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y Dios nos ha llamado amigos. Y yo llamo a mis amigos a aquellos que me obedecen, aquellos que hacen lo que yo digo. El cristianismo es más serio de lo que nosotros lo hemos entendido. El cristianismo es más serio que hacer reuniones y divertirnos y pasarlo bien y sentirnos que estamos bien. El cristianismo es mucho más. El cristianismo es poner por obra a aquellos que hemos recibido de Dios como una encomienda de Dios. Y que como amigos de Dios debemos entender el valor de lo que Dios nos ha revelado para que con responsabilidad nosotros sirvamos a Dios. Por eso Israel, que lo tuvo todo, no sirvió a Dios de todo corazón. Y Dios dijo, yo tengo que mandar mi espada porque estos amigos se han vuelto enemigos. Porque ya no están caminando conmigo. Porque han desechado los secretos, la palabra, la gloria, todo lo que yo les he dado, lo han desechado. Lo tienen en poco. De hecho, el texto, uno de los textos, cuando hablamos en Ezequiel, y dice que por qué causa venía el juicio y estaba preparada la espada contra Israel, dice, porque han tomado en poco el cetro. Porque lo han desechado. Yo veo que necesitamos, hermanos, necesitamos aplicar con responsabilidad lo que hemos recibido de Dios. Y un amigo es aquel que actúa con responsabilidad sobre aquello que ha recibido. ¿Entienden? Y cuando Dios nos llama amigos, nos está confiando. Cuando Jesús nos llama amigos, nos está confiando. Está confiando. No hay mayor, sí hay mayor, pero algo muy grave que sucede, que nos trae muchas decepciones, es cuando uno tiene un amigo y le ha contado algo y después ese amigo se ha dedicado a divulgar algo que íntimamente tú le has contado, ¿verdad? Y ese amigo no ha sabido administrar con seriedad lo que ha recibido y eso daña y ofende a las personas. ¿Cuántos amigos han dejado de ser amigos por cosas así? Muchos, y seguirá sucediendo. ¿Por qué? Porque no han sabido administrar lo que Dios les ha dado. Por eso Israel no supo administrar lo que Dios les dio. Lo tenían todo. Tenían tierra, tenían a Dios, tenían la palabra, tenían todo. Dios les dio los profetas, Dios les dio todo. Les dio el sacerdocio, les dio el orden, les dio todo, pero no lo supieron administrar. No administraron de acuerdo a Dios. Amén. Por lo tanto, un amigo sabe, conoce los secretos y actúa de acuerdo a ello. Amén. Actúa de acuerdo a ello. Si a ti un amigo te dice que está mal, tú actúas con respecto a aquello que has recibido, ¿verdad? Para apoyarle, para ayudarle. Entonces, Jesús trajo un condicionante. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si guardan la palabra que yo les he encomendado. Si guardan los mandamientos, las instrucciones que yo les he dado. Amén. Quiero que vayamos a Génesis, porque cuando estaba estudiando esto, me vino un hombre que es considerado amigo de Dios. Y vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18. En el versículo
16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado, ¿qué? Acerca de él. En otras palabras, Abraham es mi amigo porque lo que ha recibido de mí lo va a administrar bien y va a transmitirlo a la generación postrera, porque lo que ha recibido de mí lo guarda con fidelidad, y esta persona que es obediente, yo no le voy a encubrir a él lo que voy a hacer. ¿Están conmigo? Yo no le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer. ¿Y qué iba a hacer Dios? Dios iba a sacar su espada. Dios iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra por sus pecados, por su inmoralidad, por su depravación. Por lo tanto, Abraham fue un amigo de Dios, pero Abraham fue, amados, alguien que le fue revelado, algo de Dios, y fue testigo de algo de Dios, pero esa espada no vino sobre él. ¿Están conmigo? En otras palabras, Dios le reveló el motivo por el cual iba a juzgar a las dos ciudades, porque el pecado de ellas había sobrepasado y rebasado ya la maldad, y Dios iba a darle la justa retribución por sus pecados. Amén. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a enseñar la espada, pero la espada no es contra ti, porque tú eres mi amigo. La espada es contra aquellos que se rebelan contra mí. La espada es contra Sodoma, contra Gomorra. Mira el pecado de ellos. Mira la maldad de ellos. Mira cómo actúan ellos. Mi juicio está sentenciado contra Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. En otras palabras, Dios le mostró a Abraham la espada, pero le enseñó a Abraham que la espada siempre es a favor de sus hijos y en contra de sus enemigos. En otras palabras, Abraham, como el padre de la fe, como el padre de una generación de Dios que iba a salir de él y que iba a ser el linaje de Dios, como padre de esa generación, como padre de ese linaje, como padre de la fe, Dios llevó a Abraham a que Abraham pudiera ver cómo Dios es celoso, y cómo Dios aborrece el pecado, pero salvaguarda a aquellos que le sirven y que le temen y que son sus amigos. Era necesario que Abraham, como padre de la fe, tuviera una revelación del juicio de Dios y de la espada de Dios, para que después, cuando a su generación le transmitiera la palabra de Dios, sus ojos hubieran podido ver antes que la espada de Dios es en contra de los enemigos y a favor de los amigos. Y era necesario porque había una generación detrás de Abraham que tenía que entender que el propósito de Dios era muy grande en ellos y que no podían jugar con la espada de Dios. Amén. Y él, como padre de la fe, tenía que transmitirle a sus generaciones. Por eso dice, él mandará
Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dice, para que haga venir Jehová sobre a Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Entienden? Entonces, Dios estaba enseñándole a Abraham, yo voy a hacer de ti, voy a levantar un pueblo que va a ser mi amigo. Para que sea mi amigo, tiene que andar en mi voluntad, tiene que guardar mi palabra, tiene que guardar mis mandamientos, tiene que hacer las cosas de acuerdo a mi corazón y de acuerdo a mi voluntad. Y tú, como padre de la fe, te voy a poner como testigo de lo que significa que alguien se ponga en contra mía y de lo que significa qué pasa cuando alguien está a favor mío. ¿Entienden? Y era necesario que Abraham, como padre de la fe, pudiera tener una revelación del juicio de la espada y cómo la espada está en contra de los enemigos y a favor de los amigos. Amén. Puse aquí, Dios le dio a Abraham como padre de la fe una revelación de su conducta hacia el pecado y hacia los que se oponen a Dios. Así acontecerá con aquellos que atentan contra Dios como enemigos, pero no sucederá así con los amigos. ¿Están aquí conmigo? Los que son amigos de Dios son testigos, ven, miran, observan, diga conmigo, aprenden para mantenerse justos, puros, honestos con Dios, porque saben que Dios tiene una espada lista, preparada para los que le aborrecen. Amén. Pues aquí, como Abraham tenía un corazón conforme al de Dios, al ver que la espada se desenvainaba contra Sodoma, Abraham usó de la intercesión. ¿Qué hizo Abraham? Usar la intercesión. Dígame, porque ese es el espíritu de aquellos que Dios va a levantar como testigos de la espada de Dios. Dios va a levantar una generación que va a ser testigo de la espada de Dios. ¿Están aquí conmigo? Dios va a levantar una generación que va a ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer con su espada. Y Dios va a levantar una generación que va a ser testigo, pero que Dios también va a probar. Diga conmigo, Dios va a probar el corazón de aquellos que pone como testigos del juicio. ¿Están conmigo? En otras palabras, Dios a Abraham se lo dijo como un testimonio para que Abraham pudiera transmitir eso a sus hijos. Pero al mismo tiempo yo sé que Dios sabía que Abraham iba a orar, iba a interceder, iba a clamar, iba a intentar ser un intercesor, ya levantar un clamor que fuera un incienso agradable delante de Dios, para que Dios manifestara su misericordia. Diga conmigo, esa es la iglesia. Ese es el espíritu que Dios quiere en nosotros. Que cuando veamos que Dios saca su espada, que cuando veamos que Dios saca la espada de la iglesia, oremos, intercedamos, clamemos por misericordia de Dios. No que nos jactemos, digamos, tenéis vuestro merecido. Abraham podía haber dicho, este pueblo aberrante tiene su merecido por lo que ha hecho. Tiene su justa retribución por lo que ha hecho. Pero Abraham no actuó así. Abraham manifestó un espíritu de oración, de intercesión, de clamor por los justos que pudiera haber entre ellos. Por los justos que pudiera haber en medio de ese pueblo. Evidentemente,
imagino que también Abraham estaba pensando en su sobrino, en Lot, en su familia. Pero amados, ahí hubo una intercesión, ahí hubo un clamor, ahí hubo unas rodillas que se postraron delante de Dios para clamarle a Dios misericordia. Diga conmigo, porque Dios, antes de mandar su juicio, tiene que rescatar a los que todavía quedan para que salgan a luz, porque hay algunos justos que todavía han de salir. ¿Entienden? Y Dios quiere que nosotros intercedamos, oremos, clamemos y manifestemos el corazón de Abraham, al cual le fueron revelados secretos, misterios, pero él actuó en consecuencia con aquello que recibió. Amén. Actuó en consecuencia con lo que había recibido de parte de Dios. No se frotó las manos y dijo, Señor, destrúyelos. Sino que con misericordia se postró y dijo, Señor, si hay 5, si hay 20 justos, si hay 15, si hay... Y empezó a bajar hasta que dijo, ya, basta. Y ya el Señor no le dejó interceder más. Y Dios envió sus ángeles a por Lot, que aunque había tenido sus situaciones, en la Biblia le llaman el justo Lot. Y aunque había tenido sus situaciones y terminó como terminó, la Biblia le llama el justo Lot, que afligía cada día su alma en medio de Sodoma. ¿Entienden? ¿Qué quiere Dios? Que aquellos que son sus amigos sean intercesores, coherentes, sensatos, responsables con lo que han recibido de Dios. Amén. Por tanto, sabemos que la espada está preparada para la destrucción de los que se oponen a Dios. Que nosotros queremos vivir alineados con Dios por la misericordia de Cristo. Por la misericordia de Dios queremos estar alineados con Dios. Amén. Y que nosotros debemos ser intercesores, preocuparnos de que la espada no venga contra nosotros porque estamos alineados con Dios y al mismo tiempo, al haber recibido como amigos una revelación de Dios, poder, amados, actuar, obrar con misericordia, con intercesión, con compasión, con predicación, para que los justos salgan. Amén. Para que los justos que hay salgan a luz, para que sean rescatados del juicio. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí, la intercesión de Abraham ralentizó el juicio y movió a Dios a sacar los justos de Sodoma antes de que la espada cayera. Dios sabía a quién le podía confiar ese secreto. ¿Entienden? Muchas decimos, Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, ¿qué va a suceder? Señor, ¿qué va a pasar? Señor, cuéntame y esto, Señor, cuéntame y lo otro. Señor, revélame. No es tanto que Dios revele, es tanto qué hacemos con lo que Dios revela. No es tanto que Dios nos revele, sino cómo administramos lo que Dios nos está revelando. Somos como Abraham, amigos que actuamos en consecuencia, que siendo testigos de lo que va a suceder, con misericordia, con intercesión, con clamor, estamos humillados a favor de Dios y a favor de que Dios haga misericordia. Porque, amados, a veces queremos la revelación, pero la revelación tiene un precio. La revelación tiene un precio. ¿Por qué? Porque hay que andar en consecuencia con la revelación que hemos recibido. Hay que andar en consecuencia con lo que hemos recibido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver ahora qué importante es, o qué importante fue el hecho de que Abraham fuera amigo de Dios. Porque para Dios que Abraham fuera su amigo fue muy importante, al punto que ahora vamos a estudiar 3 textos donde aparece que Abraham era amigo de Dios y vamos a ver el significado de cada uno de ellos y vamos a ver la trascendencia que en Israel tenía
el hecho de que Abraham, como padre de la fe, fuera amigo de Dios. Amén. ¿Están aquí conmigo? Amén. Muy bien. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice el 5. Entonces Josafat puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza o poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal te viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta causa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, que los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía en la tierra de Egipto, sino que te apartaste de ello y no lo destruyese, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Muy bien. Quiero que veas que Josafat tenía que pelear contra estos dos pueblos, contra Amón y Moab, que venían contra ellos para conquistarlos. Y en medio de la oración, en medio del clamor, Josafat implora el hecho de que Abraham fuera amigo de Dios. El hecho de que Abraham, dice aquí, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahora fíjate que Josafat está apelando a que Dios le dio a Abraham una promesa, y como amigo suyo, como amigo de Dios, Josafat le está diciendo: acuérdate de tu amigo Abraham y de la promesa que le hiciste a Abraham. Acuérdate, porque acuérdate que Abraham es tu amigo. Esta para Josafat, en su oración, está implorando la amistad de Abraham con Dios. Usted en el colegio no quiso ser amigo del fortachón. Dígame. ¿Por qué quería ser amigo del fortachón? Porque sabía que si estaba con el fortachón, nadie más iba a meter con usted, ¿qué? ¿Verdad? Y entonces usted quería ser amigo del... Yo me acuerdo que en el colegio siempre decíamos: este es el más fuerte, y después este, y después este. Y había como una escala de quiénes eran los más fuertes o los más duros. Porque el tal se está peleando con el cual, y entonces, ¿verdad? Y uno quería ser como amigo del fuerte porque le daba seguridad, ¿verdad? Y al darle seguridad era como que ya nadie me va a decir nada porque soy amigo de Juanito, del Tuercas, yo qué sé, del Manolo. Y entonces te juntabas ahí porque decías: este me va a defender, ¿verdad? Ahora yo digo: yo soy amigo del David, ¿verdad? Porque así yo me siento seguro. Mis hermanos, ¿entienden lo que les quiero decir? O sea, Dios, Josafat sabía la relación que Abraham había tenido con Dios. Y dice: acuérdate que nosotros descendemos de tu amigo. ¿Están entendiendo? El espíritu. Acuérdate que yo desciendo de tu amigo. Que como amigo tuyo, tú te comprometiste con él y yo vengo de él. ¿Verdad?
Es como si vas a un sitio y dices, oye, yo soy amigo de tal, atiéndeme. Y ese te dice, oye, dile que vas de mi parte, ¿verdad? Dice, oye, que yo vengo de parte de Juanito. Ah, hombre, claro que sí, Juanito. Juanito es amigo, ven, que te voy a tratar bien. ¿Están entendiendo el espíritu? O sea, Josafat apeló a que Dios hiciera misericordia por el linaje, pero por la amistad que Dios tenía con Abraham. ¿Entienden? Y como tenían esa amistad, Josafat apeló a eso. Entonces, yo puse aquí, Josafat apela a la amistad que Dios tenía con Abraham como una manera de recordarle a Dios que la espada está a favor de sus amigos. Así como diciendo, vienen a nosotros a conquistarnos, pero acuérdate que tú le mostraste a Abraham que la espada es a favor de sus amigos y nosotros descendemos de tu amigo. Pon la espada a nuestro favor. ¿Entienden? Pon la espada a nuestro favor. Ve tú delante de nosotros con tu espada, porque nosotros somos amigos de aquel al cual tú le revelaste que la espada va delante. ¿Entienden? Y él apeló a la amistad que tenía Dios con Abraham. Amén. Es como si alguien le encomienda a usted algo y le dices, oye, cuida a este que es mi amigo, ¿verdad? Y tú por la amistad que tienes con esa persona, ¿verdad? Le haces un trato de favor a otro, que tú no es tanto la relación que tú tengas con él, sino que lo haces por la relación que tienes con el otro, ¿verdad? Y por esa amistad tratas bien a otro, no tanto porque tú lo conozcas, sino porque conoces a tu amigo, ¿verdad? Y por amistad le haces un trato de favor. Así dijo Josafat. Acuérdate de Abraham, tu amigo, y de la descendencia. En otras palabras, qué importante es ser amigo de Dios. ¿Están entendiendo? Esta palabra es profunda, amados. Y vamos a tener que entenderla. Porque para Dios la amistad es muy importante. Por eso Jesús le dijo, no voy a llamar más siervos, os voy a llamar amigos. Usted, amados, imagínese que Dios pueda obrar o actuar o moverse en misericordia con usted, porque quizás fue amigo de su padre, de su madre o de cualquier otra persona que imploró y por amor a, dice, ahora por amor a, yo voy a hacer esto. Hermanos, parece difícil de entender, pero esto es lo que está diciendo aquí. Acuérdate de tu amigo Abraham. Amén. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Dice el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Mi amigo. Wow, fíjate lo que dice, descendencia de quién? De Abraham, mi amigo. O sea, tú tienes una elección, tú desciendes, ¿sabes de quién? De mi amigo Abraham. Y te escogí porque desciendes de mi amigo Abraham. O sea, aquí Dios está haciendo un llamado a volverse de los ídolos y les recuerda la elección y que proceden de un amigo suyo. Y ese amigo suyo se llama Abraham. En otras palabras, hay una misericordia de Dios por causa de Abraham, su amigo. Una misericordia de elección, una misericordia de que Dios escogió a Jacob, descendencia de Abraham, ¿qué? Su amigo. Muy bien. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 2.
dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, a Abraham la fe le fue contada ¿cómo? Por justicia. Y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. Pues aquí todos aquellos que se alinean con Dios, obrando en fe, son contados como amigos, al igual que Abraham. En otras palabras, la fe de Abraham lo llevó a actuar en línea con Dios. Ahora quiero resumirte, para no hacértelo muy largo todo, como dicen por ahí, para no hacértela larga, ¿no? El uno está hablando de que la espada está a favor de los amigos, de los 3 versículos que hemos leído. El segundo, la misericordia es con los amigos. Y el obrar en orden es una característica de los amigos de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, la espada está a favor de los amigos. Josafat dice, acuérdate, haz misericordia contra los enemigos, porque somos y descendemos de Abraham, tu amigo. La segunda es que Dios hace misericordia con los que son amigos y eligió a Israel, ¿verdad? A Jacob, descendencia de Abraham. Y el tercero es que a Abraham su fe le fue contada por justicia, porque él obró de acuerdo a Dios. Por tanto, el obrar en orden es una característica de los amigos. Gloria a Dios. Ahora quiero que veas otra ocasión en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, uno me ha entendido. 2, 3, 4, 5. Si contamos que la misma persona ha dicho 5 veces Amón, ya son 10. Muy bien. 2 de Samuel 9. Muy bien, esta historia la conocemos todos. Pero el versículo 1 dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, le trajo de la casa de Maquir, de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Por amor a quién? A Jonatán tu padre. Diga conmigo, a su amigo. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Dice, él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, hijo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan que comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Muy bien. Quiero que veas este acto que tiene que ver con algo que el rey David hizo con Mefiboset. Ustedes saben que David y Jonatán quedaron ligados, ¿verdad? Y fueron 2 verdaderos amigos, al punto
que cuando Dios, o sea, cuando David comienza a reinar, una de las primeras cosas que hace es que dice, voy a hacer misericordia. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y dice, un hijo de Jonatán. ¿Y él cómo? ¿Cómo que un hijo de Jonatán? ¿Cómo que un hijo de mis amigos o del que ha sido mi amigo no va a tener mi misericordia? ¿Entienden? O sea, David, que es un tipo de Jesús, hizo misericordia con Mefiboset por causa de la amistad que tenía con Jonatán. En otras palabras, no era tanto por Mefiboset, él había obrado por la amistad que tenía con Jonatán. ¿Están entendiendo? Por eso dice, Abraham, mi amigo, no encubrirá nada. O sea, no le encubriré nada, porque él mandará a sus hijos que me obedezcan. Josafat, cuando implora, ora a Dios, diciéndole, la amistad que tú tienes con Abraham, acuérdate que nosotros somos su descendencia. ¿Entiendes? Y ahora David hace misericordia con Mefiboset por causa de un amigo. En otras palabras, David podría haber usado la espada contra Mefiboset, pero no lo hizo. Actuó con misericordia. ¿Sabes por qué? Porque Jonatán había sido su hijo, perdón, su amigo. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿qué yo te quiero decir con esto? Porque parece que estoy hablando mucho de esto, pero yo quiero que lo entendamos. Dios me reveló algo. Y es que Dios me dijo, me reveló esto. Qué importante es que cuando hay personas que son mis amigos, esos amigos míos obtienen mi misericordia. Y yo por causa de mis amigos soy capaz hasta de bendecir a otros por causa de la amistad que yo tengo con ellos. Esto, amados, no es muy frecuente escucharlo, pero es una revelación que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué es tan importante? Dios me ministró esto, la misericordia por causa de la amistad. ¿Entienden? La misericordia por causa de la amistad. ¿Por qué es tan importante, amados, que nosotros no andemos como enemigos? Porque si somos sus amigos, diga conmigo, la espada va a estar a nuestro favor. Pero no solamente a nuestro favor, sino también a favor de nuestra descendencia, de nuestro linaje, de los nuestros. Por eso es tan importante, amados, que nosotros andemos alineados con Dios. Por eso es tan importante que nosotros andemos alineados con el Señor. Porque Dios sabe lo importante que es que nosotros entremos en una relación de amistad con Dios verdadera, haciendo lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Porque si hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, vamos a tener el trato de favor de Dios, de misericordia de Dios, que se extiende más allá de nosotros, que aún va detrás de nosotros, a nuestras generaciones, a nuestro linaje, a nuestra descendencia. Y todo eso, amados, está revelado aquí con lo que Dios obró con Abraham y lo que obró con Mefiboset. ¿Están entendiendo? Yo no me tengo que estar preocupando tanto, amados, ¿qué será con mi descendencia? Sino voy a alinearme con Dios y a esperar la misericordia de Dios. ¿Entienden? No sé si me estoy expresando o no, pero, amado, esto es importante. Es como si dijéramos, como si Dios dijera, pero ¿cómo yo no voy a bendecir? ¿Cómo no yo me voy a acordar de mi siervo que me es fiel, que es mi amigo, que me sirve de todo corazón? Pero ¿cómo yo no voy a hacer misericordia con su linaje, con su descendencia? ¿Cómo no me voy a acordar yo de su linaje? ¿Entienden? Y el Señor me ministró eso.
Qué importante es, amados. Nosotros nos preocupamos por nuestro linaje, ¿verdad? Nos preocupamos mucho porque es una realidad. Queremos que nuestro linaje, pues, amado, alcance la salvación de Dios, la misericordia de Dios, ¿o no? Y yo hallé gran consolación con esto. No lo hablo como una doctrina, pero sí hallé gran consolación con esto. Y digo, Señor, si Josafat apeló a tu amistad para que Dios obrara a su favor, si Mefiboset encontró misericordia por la amistad que David tenía con Jonatán, yo quiero ser tu amigo. Y siendo tu amigo, yo quiero que mi generación halle también la misericordia de Dios. Por eso, amados, una casa, una iglesia que es amiga de Dios, no porque la iglesia no sea amiga de Dios, sino digo, en alineación con Dios, en honra a Dios, en servicio a Dios, en entrega a Dios, diga conmigo, el favor de Dios está con ella. La espada está a favor de los enemigos y no en contra de ella. ¿Entienden? Qué importante es que nosotros nos alineemos con el Señor. Amén. Vamos a terminar con este texto. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente, ¿con qué? Con espadas y con palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Muy bien, quizá esto para nosotros es extraño hoy, porque en la era que nosotros vivimos, difícilmente tú vas a identificar a una persona por alguien que te diga, al que yo le doy el beso, ese es. ¿Entienden? Porque vivimos en una era de información distinta. Pero usted piense con la cantidad de personas que había en aquel tiempo en Jerusalén, que escuchaban que había un hombre que hacía milagros, que estaba revolucionando, que tenía la fama, pero nadie le enseñaba a otro una foto, este es Jesús, porque eso no existía. Entonces, era común que para que pudieran saber quién era Jesús, pues Judas se tenía que acercar y hacer una señal visible para que supieran quién es, porque evidentemente era muy difícil que supieran quién es, a no ser que alguien lo conociera y lo llevase hasta Jesús. Muy bien, el 49. Dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora quiero que veas que Judas, que era considerado un amigo de Dios, aunque su conducta no era buena. Y mientras que estuvo con los 12, Judas fue considerado como amigo de Dios. Y cuando se le acerca, le dice, amigo, ¿a qué vienes? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual te acercas a mí? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vienes? ¿Por qué te acercas, amigo?
¿cuál es tu motivación, amigo? Y le pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Puse aquí, Jesús había mostrado misericordia con Judas. Y Judas no apreció la misericordia y la paciencia que Jesús había tenido con él. ¿Ustedes creen que él no sabía que Judas robaba? ¿Ustedes creen que él no sabía que Judas le metía la mano a la bolsa y robaba? ¿Acaso él no sabía que Judas tenía malas intenciones? Él sabía que Judas tenía esas intenciones. Él lo sabía. Judas, siendo amigo, diga conmigo, actuó como un enemigo. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces Judas, aun siendo amigo de Dios, diga conmigo, sus conductas lo convirtieron en un enemigo de Dios. Él vino con un grupo de espadas, con un grupo de personas que venían a aprender a Jesús. ¿Sabes con qué? Con espadas y con palos. Y dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús no había sacado la espada por misericordia y amistad, porque era amigo. Pero llegó el momento en el cual la espada cayó sobre él. Y la espada cayó sobre Judas. Y Judas, que había traicionado a Jesús, y siendo amigo, actuó como un enemigo de Dios o como un enemigo de Jesús. Diga conmigo, la espada que estaba reservada para sus enemigos, diga conmigo, cayó sobre él. ¿Entienden? La espada se volvió. Al igual que la espada defendió a los discípulos y a los apóstoles, porque el favor de Dios estaba con ellos. Sobre Judas, que era amigo, pero actuó como enemigo, atrajo la espada de Dios. Puse aquí, debiendo de ser amigos y disfrutando de la misericordia de Dios, ¿vamos a actuar como enemigos? Judas se descalificó como amigo y pereció como enemigo. Puse aquí, como amigos, no actúen como Judas, el cual vino con una multitud de espadas. No nos toca tomar la espada, sino ser amigos. La espada de Dios cayó sobre él, que vino con espadas como un enemigo. Sobre el que vino con espadas como un enemigo, que era Judas. Como amigos debemos alinearnos para ser testigos del obrar de Dios. En otras palabras, la espada está reservada para los enemigos. Y aun Judas, habiendo caminado con los 12, habiendo estado con Jesús, habiendo caminado con Jesús, habiendo sido amigo de Jesús, habiéndolo llamado Jesús, actuó como un enemigo. Amén. Y la espada se volvió contra él. Sabemos lo que sucedió con él. Entonces, amados, Dios quiere que nosotros seamos amigos de Dios. Diga conmigo, los amigos de Dios hacen lo que Jesús dice. Den un aplauso al Señor. Hacen lo que Jesús dice. Gloria a Dios. Así que preocupémonos de vivir en amistad con Dios. Amén. En amistad con Dios, pero amistad verdadera. De la que aquí dice, de los que aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este día y te damos gracias por la palabra que tú nos das. Señor, qué importante es como tú miras la amistad, Señor. Abraham fue tu amigo e hiciste misericordia con él y su descendencia. Mefiboset obtuvo la misericordia por causa de la amistad de David con Jonatán. Señor, y así podemos ver, Señor, que los discípulos que fueron tus amigos vieron tu misericordia, Señor. Pero aquellos que
se convirtieron en enemigos, vieron la espada. Y yo te ruego, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a alinearnos contigo y a vivir de acuerdo a tu corazón y a tu voluntad, Señor. A que nosotros andemos en la obediencia, Señor, plena, Señor, disfrutando de lo que hemos recibido de ti, Señor, y poniéndolo por obra, Señor. Siendo buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, de lo que hemos recibido de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a no convertirnos en lo que tú no nos has llamado a ser, Señor, y a vivir de acuerdo a lo que tú quieres que seamos, a vivir como amigos tuyos, Señor. Extiende tu misericordia más allá de nosotros, Señor. Extiende tu misericordia, Dios mío, a nuestras generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú lo tienes todo en tu mano, Señor. Nuestras vidas están en tu mano, Señor. Tú terminas este año llamándonos a la alineación, Señor. Llamándonos, oh Dios, a que podemos ser testigos de la espada o podemos convertir la espada, Dios mío, Señor, en nuestra contra, Señor. Todo depende de nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra obediencia, nuestra reverencia, nuestro temor, nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Jesús, a que andemos en tu voluntad y en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.